EH Bildu es uno de los 3 únicos grupos parlamentarios del Congreso con una mujer al frente. Merche Aizpurúa, bienvenida al Parlamento. Muchas gracias. ¿Celebró de alguna manera el lunes, el 8 de marzo? Bueno, estaba de viaje aquí hacia Madrid desde casa. Lo celebramos pues como creo que debíamos celebrarlo todas las mujeres, ¿no? Con un día especial, porque realmente todavía hay mucho que reivindicar, hay mucho trabajo que hacer para que las mujeres tengan el lugar que les corresponde en esta sociedad. Creo que hay muchísimo avanzado, naturalmente, pero creo que hay muchísimo camino por recorrer todavía y tenemos ejemplos en todos los órdenes de la vida y más en esta pandemia, donde una vez más todas las consecuencias negativas de esta pandemia se están cebando sobre las mujeres especialmente. Tenemos ejemplos incluso en los parlamentos. El vasco es de los pocos que tienen más mujeres con escaño que hombres, también una mujer presidenta, pero sí, está entre los 3 de 17 comunidades autónomas, solo 4 con una presidenta. ¿Qué está pasando para que también en la política sea tan difícil romper ese techo de cristal? Pues la política no es un buen ejemplo, por mucho que en algunos sitios haya lugares que por lo menos rompen la norma, ¿no? Lo que ocurre es que esa norma debería ser norma en toda la sociedad, ¿no? Las excepciones deberían de ser lo que tendría que ser normal, ¿no? Al fin y al cabo somos la mitad de la población mundial, más de la mitad, y eso significa que todavía hay mucho por avanzar y mucho por adelantar. Incluso con sus más y sus menos, pero se puede decir que este lunes 8 de marzo ha sido el único día tranquilo políticamente hablando, porque menuda semana que llevamos. ¿Cómo cree que puede afectarle al gobierno de Pedro Sánchez la ruptura de relaciones PP-Ciudadanos en Murcia, la Comunidad de Madrid y Castilla y León? Vivimos en un momento realmente que puede pasar cualquier cosa. De repente empiezan a saltar como volcanes, hay unas erupciones que además, una especie de terremotos que están teniendo las sísmicas todavía, ¿no? Y que nadie sabe dónde va a parar, ¿no? Un poco, yo creo que estamos en esa situación. Puede pasar cualquier cosa realmente. Yo espero que no tenga influencia en lo que pase en el Congreso y que las cosas, ahora que se han aprobado unos presupuestos recientemente, las cosas también, es cierto, pasan tan rápido que parece que fue hace un siglo, pero fue ayer cuando se aprobaron los presupuestos. Quiero decir, este gobierno, por mucha inestabilidad que muestre, tiene una base estable como para seguir manteniéndose y seguir adelante, y yo espero que no tenga relación directa y que no cambien las cosas. Esta semana Rufián le advertía al PSOE de que Esquerra empieza a cansarse. ¿En qué punto están sus relaciones con el gobierno de coalición? ¿Cree que peligra la mayoría de la investidura si el PSOE se alía con Ciudadanos en el Congreso? Bueno, a mí lo que me preocupa es que este gobierno tome una dirección que no sea la que tiene ahora, ¿no? Si esa dirección va cambiando y va modificándose hacia la derecha, no va a contar con nosotros, lo hemos dicho siempre y creo que en eso hemos sido meridianos y claros y lo vamos a seguir siendo. ¿En qué punto están ahora sus relaciones con el gobierno de Pedro Sánchez? Lo que ocurre es que nosotros somos bastante insistentes y sabemos muy bien dónde estamos. Tenemos muy claro que hay algunas cosas que se pueden conseguir, otras no. ¿Y van a seguir insistiendo con la Comisión de Investigación de las Finanzas del Rey Emérito? Porque creo que van 10 veces presentada en el registro y las 10 no han salido adelante por el voto en contra del Partido Socialista. Yo creo que cada vez tiene menos argumentos y menos recursos para ir diciendo que no. No tanto por nuestra insistencia, que la insistencia, lo quiero remarcar, no es porque nos dé la gana estar dando la lata continuamente delante del gobierno, sino que creemos que es algo justo y necesario y que es una demanda de toda la sociedad. Si uno de los baluartes, como es la monarquía para este Estado, está en la situación lamentable y deplorable que nos está demostrando día a día, cada día también en esto se monta un incendio, cuando no es una cosa es otra, y la semana pasada hubo un día también en el que poco a poco iban saliendo noticias y ya el colmo llegó cuando nos enteramos de la vacunación que hicieron tan estrambóticamente las infantas. Esto se tiene que arreglar de alguna forma y no vale con tapar los problemas que hay. Yo creo que en este momento al PSOE le resulta más cómodo intentar tapar los problemas que hay, pero llegará un momento en que ya yo creo que es tan evidente, ha cambiado tanto la percepción de la sociedad española incluso sobre la monarquía y sobre la corrupción que destila la monarquía que
que tendrán que tomar una decisión a este respecto. Portavoz, rara es la semana en que el nombre de H. Bildu no está en boca del Partido Popular ni de Vox y esta semana ha vuelto a ocurrir. Vamos a escucharlo. No necesitamos actos para mayor gloria del señor Sánchez. Lo que necesitamos es que este gobierno deje de pagar favores a Bildu, pisoteando el sacrificio de miles de españoles. Le dan miedo que usted mencione la palabra terrorista ETA o de Terra Llure, porque son socios de esos proetarras y de esos que apoyaron en su día a un grupo terrorista en Cataluña. Basta ya de confrontar, poniendo en cuestión un logro importante de la democracia y de la sociedad española, como fue la derrota de ETA. Por partes, ¿ETA está ya derrotada? ¿Se ha escrito el punto y final a ese episodio? ETA no existe ya. Esa es la situación. Hace ya años que ETA se desarmó, hace años que, todavía muchos años antes, que cesó en su actividad y desapareció. ETA se desintegró, ella misma se autodisolvió, ya no existe ETA, y ese debate que se ve, ese debate bronco al que nos intentan llevar en el Congreso, un día sí y otro también, porque los argumentos de la derecha y lo que acabamos de oír es prácticamente a diario, pero lo utilizan estas fuerzas cuando no tienen otro tipo de argumentos y siempre recurren al comodín de ETA, de una ETA que ya no existe y de una ETA que además no existe y de lo que la sociedad vasca ha dado muchos pasos, nos congratulamos de ello. Además, estamos en otra situación y realmente en la sociedad vasca este tipo de mensajes no calan en absoluto. Ellos creen que en la sociedad española sí calan y supongo que por eso lo utilizan, pero yo creo que también cada vez menos, ¿no? Lo que está claro es que la sociedad vasca sabe muy bien qué es lo que ha pasado durante tantos años, que ya no hay el sufrimiento que se mantenía durante tantos y tantos años y que se han dado muchos pasos en torno a la convivencia y creo que es ahí donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos y Euskal Herria Bildu desde luego está ahí desde el principio, desde el origen y en ello estamos, pero para eso también hay que reconocer otras violencias que ha habido que se tapan siempre y que nunca se ponen sobre la mesa. Dicen las víctimas del terrorismo, y acabamos de escuchar a dos de ellas, los diputados Jiménez Becerril y Alcaraz, que el final del terrorismo llegará cuando la izquierda abertzale condene la violencia. ¿Usted, señora Aizpurua, la condena como portavoz del grupo parlamentario? Bueno, esto nos lo han preguntado miles de veces. Hemos expresado por activa y por pasiva nuestro rechazo a la violencia. Lo hemos dicho una y otra vez. Y también, de la misma forma, siempre decimos que estamos con todas las víctimas, que entendemos el sufrimiento de todas las víctimas de todas las violencias. Decimos de todas las víctimas. Hay otros que no lo hacen. Usted sabe que en esto del relato el lenguaje es importante, hablan de un escenario de no violencia, de rechazar la violencia, nos lo acaba de decir, está en los estatutos de su partido, de su formación, pero condenar lo que se dice, condenar la violencia, se lo hemos escuchado así de claro solamente al diputado Iñarritu cuando condenó el atentado de Palma y lo hizo además ante el padre del guardia civil que fue asesinado. ¿A usted ese gesto qué le pareció? Bueno, lo hizo Iñarritu y nosotros, vuelvo a decir, hemos estado con todas las víctimas. Estamos allí también, en Euskal Herria, en el País Vasco, acudimos a todos los actos que se organizan en favor de las víctimas o en recuerdo de las víctimas, siempre que eso no resulte incómodo para los familiares. Es la primera premisa que tenemos. Y en todos aquellos actos en los que les parece bien a los familiares que estemos, porque entendemos que la situación puede resultar incómoda, quiero decir, la empatía llega hasta ahí también, ¿no? Y debe llegar, además, y estamos allí. Con lo cual, por mucho que se intente poner el foco en una palabra, yo creo que no hay tanta diferencia, no debería haberla. Y creo que desde muchos lugares, desde donde se sigue pidiendo el tema de la condena explícita, creo que no ha lugar a eso. Está clarísimo que rechazamos la violencia. ¿Qué cambiaría si nosotros dijésemos, en lugar de rechazo, condena? Y luego, bueno, finalmente vamos a ver, está la libertad de cada uno de querer decir lo que quiere decir, ¿no? Siempre y cuando se adecue al tema. Vamos a ver, está claro que rechazamos todas las violencias. Les hemos visto esta semana secundar el minuto de silencio en el Pleno del Congreso, el Día Europeo de las Víctimas. A usted también la vimos personalmente en el homenaje del Congreso a Ernest Lluch, el exministro socialista asesinado por ETA. ¿Quiso decir algo con su presencia ahí? ¿Cómo teníamos que interpretar ese gesto? Pues como lo que era, ¿no? Y que en el País Vasco se ve con total naturalidad.
hay cosas que igual no llegan tanto al Estado, ¿no?, de lo que ocurre allí en el País Vasco, pero en el País Vasco estamos en los homenajes que se hacen, en los minutos de silencio, con total naturalidad. A nadie le extraña y ya te digo, con total naturalidad y desde hace muchos años ya, ¿no? Igual no se ve porque posiblemente solamente se quiera contar una parte de la historia de lo que está sucediendo allí día a día, pero es lo que ocurre, con lo cual yo lo encuadro en esa misma normalidad con la que acudimos a otros homenajes que se hacen también allí. Merche Aizpurua es periodista, era su profesión antes de meterse en esto de la política. Para cerrar esta entrevista quería pedirle un titular sobre este momento político que estamos viviendo. Pues yo creo que es el momento de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Pues bueno, yo tiraría por ahí, ¿no? Utilizaría el término incertidumbre para eso y luego yo creo que en este momento es muy importante tomar en cuenta las necesidades de la población porque realmente van a ser acuciantes y la pandemia nos ha traído una crisis sobre otra crisis, se están despertando muchas crisis y que realmente se tienen que tomar medidas para que la sociedad entera pueda salir adelante y sobre todo tener en cuenta a los sectores más desfavorecidos que realmente lo van a necesitar mucho. Bueno, pues la pandemia lo cubre todo en estos tiempos. También esta entrevista, estamos sin mascarilla porque guardamos las distancias de seguridad, pero enseguida que la voy a despedir nos la ponemos. Merche Aizpurua, muchísimas gracias por atender a este equipo de Parlamento. A vosotros, gracias.